Buenos días, seguimos hablando acerca de nuestro tema de clases que es la conquista de América. Ya tenemos algunas bases que pudimos conocer en la clase pasada y hoy continuaremos conociendo algunos detalles de este proceso de la conquista del continente americano. Como todos sabemos, el proceso de la conquista inició en el año 1492 cuando los españoles llegaron a América en aquella expedición encabezada por Cristóbal Colón, quien realizó 4 viajes y durante estos viajes pudo ver qué había en estas tierras que ya estaban habitadas por indígenas, ¿cierto? Por comunidades indígenas, incluyendo las comunidades prehispánicas que estudiamos en clases anteriores, como eran los mayas, los incas, los aztecas, eran quienes vivían acá. A la llegada de los españoles pudieron ver, interactuar, tratar con estas comunidades indígenas, ¿cierto? Y vieron todas las riquezas que poseían, tanto en el paisaje, las plantas, los animales. Aquí habían plantas y animales que en Europa ellos nunca habían visto. Así como también se dieron cuenta de que estas comunidades indígenas manipulaban mucho oro, ¿cierto? Eran orfebres. Entonces vieron tantas riquezas en nuestras tierras que fueron con esta noticia a España. Cuando los españoles fueron notificados de todo lo que había en América, empezaron a enviar a un grupo o una serie de conquistadores, ¿cierto? Que eran españoles que venían con la firme intención de apoderarse de las riquezas que habían en nuestro continente y de las tierras de nuestro continente, ¿cierto? Y aprovechar todo eso para el beneficio de España, llevárselo para España, todo lo que pudiera, y quedarse con estas tierras también. De esta forma empezaron a llegar barcos, ¿cierto? Donde venían españoles dispuestos a conquistar a toda costa, ¿cierto? Nuestras comunidades indígenas, algunas lo recibieron amablemente, ¿cierto? Otras no, ya que los españoles no venían no venían con buenas intenciones ni llegaron de una forma amable. Los españoles llegaron asesinando, masacrando comunidades enteras. Los indígenas, algunos se defendieron, se enfrentaron a los españoles. Otros, por el contrario, se dieron, ¿cierto? No le hicieron frente, se rindieron porque en sus creencias ellos pensaban que los españoles incluso eran dioses por la forma como se vestían. Es más, y como tenían elementos como armaduras, armas de fuego, espadas, cosas nunca antes vistas por los indígenas. Entonces los consideraban dioses y se rendían automáticamente. Aquellos que se enfrentaron a los españoles no tuvieron buena suerte. ¿Por qué? Había una gran diferencia, ¿cierto? Por una parte, encontrábamos a los españoles quienes portaban, como lo dije anteriormente, armaduras de metal, de hierro, ¿cierto? Armas de fuego, tenían lanzas, tenían espadas de acero. Y por otro lado teníamos a los indígenas, quienes solamente no tenían armaduras de esta dimensión y solamente contaban con flechas, arcos y con lanzas, ¿cierto? Entonces había una desventaja, aunque los indígenas tenían un mayor número, eran más, ¿cierto? A pesar de todo esto, las comunidades indígenas fueron sometidas, ¿cierto? Los españoles los dominaron, pero en este proceso se derramó mucha sangre, ¿cierto? Murieron muchos indígenas, los españoles se apoderaron de sus tierras, les quitaron sus tierras, se robaron el oro que encontraban y se lo llevaron a España, para los reyes de España, para el reino español, ¿cierto? Y de esta forma nuestra nación, pues nuestro continente fue saqueado. Esos españoles que llegaron y sometieron a los indígenas, aquellos sobrevivientes, indígenas sobrevivientes, fueron sometidos y fueron tomados como esclavos, ¿cierto? A servir a los españoles. Estos españoles vinieron, implantaron su ley acá, empezaron a construir nuevas ciudades, las primeras ciudades, los primeros pueblos. No eran grandes ciudades como las que vemos ahora, no, pero sí empezaron a formar los primeros pueblos de América,
¿cierto? Como por ejemplo aquí en Colombia empezaron a formar pequeños pueblos que hoy son grandes ciudades como Santa Marta, Cartagena, Santa María la Antigua del Darién, y entre otros pueblos más, ¿cierto? Vinieron muchos conquistadores a nuestras tierras. Al llegar tantos españoles, las dos razas se unieron y dio origen a una nueva raza que conocemos como los mestizos, ¿sí? Entonces, a partir de la conquista, se fue formando una nueva sociedad aquí en América, ¿cierto? Fue formándose una nueva sociedad que era una mezcla entre razas indígenas y europeas, que ha venido evolucionando hasta la sociedad que tenemos hoy en día. Nosotros somos descendientes, ¿cierto? Nuestros ancestros son tanto indígenas como europeos. Nosotros somos mestizos, ¿cierto? Y nuestra cultura también es una mezcla de esas dos culturas que se encontraron. La cultura indígena y la cultura europea, de España más específicamente.